Bueno, ¿quién más que uno de los gurús de la creatividad, la innovación y el diseño en este país? Don Javier Traslaviña, el escenario es todo suyo. Faltaba más, muchas gracias. Eso para ustedes. Pucha, está interesante el desafío, está bonito. Bonito el desafío, sobre todo bonita la pregunta que se formuló para esta invitación. Yo simplemente quiero pararme acá hoy día y compartir con ustedes básicamente un punto de vista a lo que para mí, como bien decía Eduardo, en este ámbito de la innovación, el diseño, no sé si la creatividad, sí tengo la certeza de la innovación y el diseño y lo que sea que eso signifique para ustedes y para mí también. Quiero compartir con ustedes, como decía, un punto de vista en torno a qué se puede hacer al respecto, cómo lo estoy haciendo yo en particular. Les quiero pedir el permiso para que me dejen ser súper autorreferente al respecto, tan autorreferente como para poder mostrarles y contarles de que soy diseñador por formación y ciertamente, tal vez por deformación también, claramente. He tenido la fortuna y el regalo de la vida de trabajar como diseñador durante todos los años, desde que nos conocimos con Eduardo, en ámbitos súper diversos, he tenido la oportunidad de estar diseñando automóviles, lo que sea que suene eso, imagínate, diseñando muebles, trabajando en temas de diseño de productos fundamentalmente, pero sobre todo diseñando también desde una patita que tengo, que es desde la universidad en la cual trabajo, que es la Universidad Adolfo Ibáñez, no pifeen por favor, trabajando en diseño de programas donde básicamente el objetivo es transferir el poder del diseño para procesos de innovación y procesos de creación de valor. Desde esa perspectiva, ciertamente tengo que poner en escena esta mochila que traigo para que se entienda el punto de vista, si no se entiende de otra manera. Y ciertamente también tengo que decirlo, y permítanme que lo haga en 30 segundos, agradecer obviamente a quienes han dado soporte a ese digamos, desafío, a esa exploración que es ciertamente mi compañera de viaje, mis dos compañeros de viaje hoy día, mi compañero de viaje hombre, mi compañera de viaje mujer, mis dos hijos, a eso estoy haciendo referencia, y un gato, no sé qué significa eso también, un gato que hoy día claramente me está volando a la cabeza por ahí. El punto es que detrás de eso me he empezado a encontrar, para entender este punto de vista, con que hay cosas que tal vez de manera indirecta empiezan a tener relación con este concepto de innovación o de diseño. Y ciertamente también con el objetivo que se entiende, insisto, el punto de vista, empiezan a aparecer cosas como el hecho de que me ha tocado y he tenido la oportunidad, disjoqueo por ahí está el SEDA, donde nos encontramos ahí vamos a hacer propaganda, la DJ School, ¿cierto? En algunas actividades muy interesantes, me toca disjoquear, esto es muy interesante, he corrido además ya 3 maratones de 42 como corresponde, ¿cierto? En el cuerpo, esa es la cara de felicidad de la última maratón pasando la meta, y eso claramente yo creo que te transforma y esa ala que aparece por ahí son los viajes como finalmente empiezan a nutrir, insisto, esta interpretación que yo tengo respecto de particularmente un proceso de creación de valor. Un proceso de creación de valor que por lo demás, estoy cierto que muchos de ustedes ya han visto, se parece bastante a esto. Yo trabajo finalmente, como decía, en una escuela que no es precisamente de diseño, una escuela de ingeniería y una escuela de negocio, donde cuando uno habla de proceso todo el mundo se pone súper contento, dice, qué bueno, el proceso de innovación, el proceso de diseño, el proceso de creatividad, y en realidad uno tiene que partir de acá, decir, momentito, usted está aquí. El proceso es bien distinto, es bien diferente y tiene ciertamente énfasis de los cuales hay que hacerse cargo. Y en ese sentido, este proceso de creatividad, diseño e innovación, en realidad está sujeto a algo que me toca hacer hoy día, y es entrenar equipos de innovación para procesos de creación de valor. De ahí se entiende de dónde saqué el concepto de entrenamiento, ciertamente, por eso tenía que hacer el punto de vista anterior respecto de las maratones y todo lo demás, porque en ese proceso de entrenamiento, con lo que me he encontrado en estos últimos años en particular, es que en concreto el proceso de entrenamiento tiene para mí una síntesis, y es básicamente entrenamiento en manejo de incertidumbre. O sea, si vamos a hablar de innovación, si vamos a hablar de diseño, si vamos a hablar de creatividad con un equipo,
antes de partir el entrenamiento hay que someterlo ciertamente a un manejo, entendimiento de lo que significa esta palabra, incertidumbre. Incertidumbre entendida como tal vez el lugar, el momento y el espacio donde ocurren las cosas más interesantes para poder pasar ciertamente también al mundo de la certeza. Al mundo de la certeza donde aparece finalmente la captura del valor, la creación de valor por un lado y la captura de valor por el otro. Pero en ese sentido, dentro de ese proceso de entrenamiento, ¿qué es lo que yo he aprendido humildemente en estos últimos años? Es básicamente, me atrevería a decir dos cosas, y en atención también a la pregunta, a la preguntaza en realidad que parecía, que es digamos, la pregunta que nos reúne hoy día, y es básicamente si estamos en deuda o no con la creatividad. Una palabra difusa, una palabra compleja, una palabra de varias interpretaciones posibles, donde ciertamente esa palabra empieza a develarse de manera correcta en la medida tal vez en que uno pueda pensar realmente que la creatividad para mí no es un recurso escaso hoy día. Simplemente lo que yo he aprendido en estos años es el hecho de que la creatividad tiene finalmente, la innovación y el diseño tiene una condición, de que hay que saber observar el entorno para poder encontrarla y hacerla aparecer. Estoy seguro, cierto, de que detrás de todas y cada una de las personas que tengo el regalo, insisto, de entrenar, hay personas que son en su base altamente creativas. Algo pasó en el entorno, algo pasó en su vida, algo pasó en la cabeza de todos nosotros que dejamos de mirarla, que dejamos dejamos de que apareciera básicamente. Y tal vez la buena noticia bajo esa perspectiva es que con un poco de entrenamiento, más intenso, menos intenso, pero entrenamiento al fin, empieza a aparecer de manera casi desbordada, ¿cierto? Desatada literalmente en muchos casos, porque finalmente la pregunta es concreta. ¿Por qué? ¿Por qué aparece la creatividad? ¿Por qué está presente en el medio? ¿Y por qué finalmente tenemos que hacernos cargo de esta pregunta clave? Es la pregunta del por qué. Entrenar a los equipos para hacerse la pregunta del por qué empieza a ser entonces, para mí, el elemento clave que acciona y ciertamente pivotea esta palabra mágica que es, ¿cierto?, innovación. Ciertamente la otra pregunta es la pregunta del para qué, pero aquí nos vamos a tratar de concentrar en la pregunta del por qué, que es básicamente, como les decía recién, donde yo trabajo. ¿Por qué? Básicamente, un taxista en la vida cotidiana hace lo que hace. Este es un taxi en Chile. Este es mi punto de vista. ¿Cómo entreno a un equipo de innovación para que aprenda a reconocer que esto que está aquí visible acá es pura creatividad? ¿Cierto? Le estoy robando un pedazo a mi casa para poder finalmente hacer mi vida como corresponde durante 12 horas al día. ¿Por qué? Cuando voy a explorar determinado lugar, necesito usar elementos que son anexos y que son complementarios a una zapatilla súper bien diseñada, pero que la zapatilla hoy día no ha resuelto. ¿Por qué? ¿Por qué, en definitiva, soy capaz de dedicarme entonces a poner un mensaje de amor y devolverme incluso, ¿cierto?, a renegar de ese mensaje de amor en el mismo lugar durante un tiempo, que quisiéramos saber cuánto es? ¿Por qué, en definitiva, una estación o un lugar de servicio en alguna parte manda un mensaje tan clarito como ese, ¿sí? Obviamente, para efectos de no sabemos qué. Ahí está lo interesante respecto a la pregunta. ¿Por qué finalmente un taxista también es capaz de establecer casi una especie de licencia en torno al mundo de la vaca, el leopardo, la cebra y tener más de 25 taxis hoy día, de los cuales llegan los turistas, aparecen guías de turismo, el taxi vaca famoso, ¿cierto?, que muchos de ustedes conocen y que esperaría que conocieran por lo demás? ¿Por qué? ¿Por qué, en definitiva, tal vez en un baño sin ventana aparece un patrón, ¿cierto?, y a buen entendedor, claramente pocas palabras, que se refiere a un encendedor en un lugar estratégico? Aprender a reconocer esos elementos, entenderlo del baño sin ventana, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué, en definitiva, también alguien en un entorno súper tradicional, como puede ser una playa en el norte, es capaz de desarmar un objeto tradicional y transformarlo en otra cosa? ¿Por qué, en definitiva, ¿cierto?, soy capaz de intervenir elementos urbanos tradicionales y transformarlos en algo distinto para generar a partir de eso un mensaje relevante? Es algo que le quiero transmitir al mundo. ¿Por qué, en definitiva, también soy capaz de transferir ciertos elementos iconográficos a
obviamente algo que no está diseñado tal vez para eso, pero quiero de alguna manera transmitir cosas con eso. La pregunta obvia entonces parece que es la pregunta del por qué. Cuando uno entrena entonces bajo esa perspectiva, creo yo, esa pregunta del por qué en equipos de alto desempeño, me ha pasado ahora último, y esto es algo que quería compartir con ustedes hoy día, de que me he encontrado con una súper buena noticia y tal vez con un descubrimiento súper importante. Es de que precisamente yo también ando detrás hoy día de esta pregunta del por qué. Pregunta que por lo demás me estaba haciendo y me hice desde los 2 años, desde los 3 años y me he seguido haciendo hasta el día de hoy. Ciertamente de la mano también muchas veces con Eduardo, claramente, estamos tal vez trabajando en la misma pregunta, ciertamente. Y junto con eso, a partir de esa pregunta del por qué, empezar a entender que finalmente en este proceso, de manera personal, de lo que me he dado cuenta, tiene que ver no solo con otros, sino que también ciertamente tiene que ver conmigo. Y ahí es donde me empiezan a pasar cosas muy interesantes, y es el hecho de que ciertamente yo también estoy siendo entrenado de la mano de otros. Y desde esa perspectiva empiezo a encontrarme finalmente con que yo también quiero ser contenido en ese proceso de incertidumbre, porque también quiero aprender a vivir con la incertidumbre, que significa hacerse la pregunta del por qué, aprender a convivir con ello y empezar a pensar finalmente de que la creatividad, tal vez bajo esta perspectiva, con lo que quisiera compartir con ustedes, es un momento presente que está ocurriendo aquí, ahora, y que solo basta aprender a observarla para encontrarla mucho más fácilmente de lo que uno quisiera. Muchas gracias.